están? Hermano, hermana, amigo, amiga. Por estos medios quería compartir una palabra del Señor, esta meditación que le puse por título Instrumentos de Dios, Gracia de Dios. Y quería, sin demorarme más, ir a compartir esta palabra. En Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Gracias, Señor, por esta palabra. Y acá lo que me daba a entender esto es que también nosotros somos descendientes de este pueblo, somos también así, un poco. No por lo que nosotros hayamos hecho, no por nuestros méritos por ahí, no por nuestras obras, por lo que nosotros pudimos hacer. Es que el Señor nos escogió, el Señor un día escuchó nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestro pedido de auxilio, sino porque Él lo quiso, sino porque Él miró y dijo: te amé, y porque te amo, y dice en su palabra que Él ama al mundo, o sea, Él ama a todos los que estamos en el mundo. Por eso envió a su Hijo único, para que todos fuéramos salvos por medio de Él. Él nos amó, y por ese amor nos escuchó, y porque nos escuchó, nos rescató y nos salvó. Y ahora nosotros estamos aquí, en este camino, en este andar, transitando esta ruta. Y a veces también nos preguntamos: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo de más allá? Y a veces me pongo a pensar que todo esto tiene un propósito. Tiene un propósito de preparación, un propósito en el Señor. Y tocante a esto quería leerles algunos textos de la Biblia. Voy a leerlos un poco. El primero está en Éxodo, o sea, este es mi texto, uno de mis textos centrales, el de Éxodo 35:10 y después el de Éxodo 35:30 y al 36:1. Entonces vamos primero a Éxodo 35:10. Acá estamos, ¿no? Éxodo 35:10 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y acá habla el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, en fin, todo lo que era el tabernáculo, el lugar de adoración. Dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces, acá nosotros venimos al Señor y ya el Señor pone en nuestro corazón cosas para hacer. Cosas que a veces son distintas en cada uno. O sea, son por ahí unos oración unos por los otros, intercesión, otros por ahí el ayudar, otros por ahí dar una palabra, el otro escuchar. O sea, a cada uno el Señor le da algo para hacer. Entonces, dice: todo sabio de corazón, todo aquel que entiende estas cosas en su corazón, que entiende estas necesidades del otro, que entiende que hay unas necesidades, que entiende que hay algo para hacer que el Señor nos dio para hacer, hágalo. Pero el Señor también tiene instrumentos escogidos, también tiene instrumentos específicos para cada cosa. No es que cada uno hace como le da la gana, sino que el Señor a cada uno pone según sus habilidades, según lo que el mismo Señor dio a cada uno, los dones que dio a cada uno. Así es que vamos en Éxodo 35:30, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. O sea, acá vemos que a dos personas específicas, dice Moisés, el Señor les puso su espíritu para que tengan habilidad y sabiduría para manejar el oro, la plata, las piedras, el saber cómo teñir las telas, el cómo hacer los bordados, cómo manejar esas telas, hacer todo lo que se necesitaba hacer para el santuario. A estas dos personas les puso el espíritu de él, les dio los dones para hacer estas cosas. Y no solo eso, les dio para que enseñasen a otros a hacer estas cosas, para que les ayudasen en hacer toda esta obra. Acá vemos, o sea, este pueblo, como leíamos hace un ratito, este pueblo que era insignificante, que no porque ellos hicieran algo, sino porque Dios los amó, entonces Dios les dio también estos dones, esta habilidad para hacer estas cosas. Entonces, sí, habían salido de Egipto con la mano poderosa de Dios, habían cruzado el Mar Rojo, habían estado ya transitando, habían tenido los problemas de que había falta de agua, de que había habido falta de comida, de que había esto, de que había lo otro. Pero el Señor dice, en medio de toda esta situación, en medio de que están andando en el desierto, acá estaban en el monte de Horeb, ya con las tablas de los mandamientos en su poder, en medio de toda esta situación, acuérdense también que el pueblo de Israel en ese momento, mientras Moisés fue a buscar las tablas del mandamiento, habían adorado un becerro de oro y este había sido destruido y después Moisés tuvo que volver a buscar otras tablas. Y ahora, a pesar de todo esto, a pesar de todas estas cosas, por la gracia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él había puesto a estas personas para que hiciesen la obra del tabernáculo, para que hiciesen el lugar de adoración a Dios, este lugar, este santuario de adoración, este santuario en el cual, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy en día todos tenemos cabida para hablar directamente con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Por gracia, porque nosotros no lo merecíamos. Quien hizo el sacrificio para que nosotros otra vez tuviésemos esta posibilidad, este canal de comunicación con Dios Padre, fue Jesucristo en la cruz. Entonces, acá, a pesar de muchas de estas cosas, a pesar de muchos de estos problemas, el Señor seguía, porque amaba y había hecho una promesa, seguía alimentando a este pueblo con su espíritu, con su gracia, dándole dones, dándole la posibilidad de manejar las telas, de manejar el oro, la piedra preciosa, las distintas cosas, de enseñar inclusive estas habilidades a otros. Entonces, todo aquel que estuviese dispuesto en su corazón, que fuese sabio de corazón, podía ir y hacer la obra. Como hoy en día nos toca a cada uno de nosotros, con las habilidades que nosotros tenemos, ya sea en oración o incluso por ahí manejando una computadora o haciendo distintas cosas para la obra del Señor, o dando o proveyendo o haciendo distintas cosas. El Señor nos dio todo esto, son sus dones que Él nos dio. Quiero compartir otros textos de la palabra donde vemos esto mismo, lo que el Señor dio y cómo
es ese instrumento que termina siendo el instrumento en manos de Dios, esa persona que termina siendo un instrumento en manos de Dios, por su gracia, por la gracia de Él, hace la obra que el Señor. No digo que no haya problemas, no digo que la persona a veces no tenga problemas, que la persona no tenga por ahí hasta, podríamos decir, defectos, pecados y otras cosas, pero el hecho es que nosotros tengamos que reconocer que en todo este proceso, en todo este andar, nosotros muchas veces tenemos que tener en claro en qué pensar. O sea, como veíamos en las predicaciones anteriores, tenemos que tener en claro en qué pensar. Tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en Dios. En esta confianza reconocer su autoridad. Reconocer la autoridad que Él tiene para que nos ayude a pelear, para que Él pelee las batallas que tenemos adelante. A veces con nosotros mismos. Y permitamos, por esa autoridad que Él tiene, que Él haga la poda que nosotros necesitamos y reconozcamos que muchas veces necesitamos ser podados en las cosas que nosotros tenemos, en nuestro carácter, en nuestra forma de hacer las cosas, para que seamos esos instrumentos que Dios quiere en sus manos. No porque lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algo por nuestro esfuerzo que esté a la altura del Señor, sino que por gracia, por la gracia de Él, nosotros lo recibimos. Por su gracia. Y acá quiero compartir con ustedes en 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 y capítulo 11. Fíjense, acá vemos el caso de un niño. Tenía 7 hermanos. Y él casi como que era ignorado, ¿no? O sea, el mismo padre dice en 1 Samuel 16:10 dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y en el 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, la respuesta del padre, fíjense: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él. O sea, en ese momento, sí, queda el menor. O sea, había presentado a 7 hijos y ninguno de esos era el escogido. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, le dice Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y a quien estaba ungiendo era David. Este era el origen humilde de David, el origen de aquel hijo que, sí, es el menor, el que apacienta las ovejas, sí, espera que lo llamo, está allá. Este era el instrumento escogido de Dios, que tuvo sus errores, que tuvo sus problemas. Su suegro después se casa con la hija de Saúl por matar a Goliat, y después Saúl le quiere matar. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl un par de veces, pero él dijo no, porque es el ungido de Dios. Él reconocía la autoridad de Dios y por eso no desobedecía lo que Dios había dicho. Cometió errores, se equivocó, muchas veces hizo con su fuerza las cosas y por eso hubo una consecuencia. Pero él corría siempre a los brazos de Dios. Siempre iba a los brazos del Señor, siempre se refugiaba en Él, porque Él reconocía que por su medio, por su cuenta no podía hacer nada. Aun cuando iba a pelear una batalla, lo primero que hacía era ir a consultar a Jehová. Subiré, dice, o sea, significaba voy a pelear con esta gente, subiré a pelear contra tal y cual, haré esto, haré lo otro. En las decisiones importantes, en las decisiones que afectaban a su vida y a la vida de otros, lo primero que él hacía era consultar a Dios. Entonces, sabía a quién ir a escuchar, sabía estas cosas. Necesitó ser podado también, pero su fe, el reconocimiento de la autoridad, sabía a quién tenía que ir para pelear las batallas. Entonces, este era David, que en sus orígenes era este,
aquel que apacentaba las ovejas, aquel que era el menor. Vemos más adelante, un cachito más adelante, en 1 Samuel 17, qué es lo que David dice, él mismo dice, en 1 Samuel 17, 32, y dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Está hablando de Goliat. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, le despedazaba con las manos la mandíbula del león. O sea, había que tener fuerza para eso. El Señor le había dado esa fuerza. Él tenía ese don. Él hacía estas cosas por las ovejas del Padre. Y dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, él sabía, el Señor lo había estado preparando, enfrentándolo con todas estas cosas. Y acá a veces el hombre también, en su mejor intención, le dio toda esta armadura. David probó de andar con eso, probó de andar con esas cosas que le había dado el hombre, Saúl. Pero le dijo: ¿sabes qué? Con esto, la verdad, nunca anduve con esto y la verdad que me siento muy incómodo, no me sirve. Así que se sacó todo eso y fue con lo que él tenía, con lo que era suyo. Fue e hizo lo que él sabía hacer. Agarró 5 piedras del arroyo y fue con su honda, lo que él conocía, sus herramientas. Él había sido preparado como instrumento, había sido preparado con estas cosas, con sus herramientas, con sus cosas. Y esto fue lo que utilizó. Entonces, acá vemos otro ejemplo de cómo una preparación desde esos inicios, digamos, casi ignorados, de sí, es el que apacienta las ovejas, le sirvieron para este otro momento. También vemos acá a distintos hombres de Dios que han pasado por estas cosas. Acá vemos, por ejemplo, a Isaías. Voy a Isaías 6, por ejemplo. Y acá en Isaías 6, en los versículos 5 al 7, dice: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, acá vemos a alguien que era sacerdote en el templo, Isaías. Sacerdote en el templo, estaba ofreciendo el sacrificio, y en ese momento se le aparece la visión del Señor, y él describe acá cómo esto es esa visión, en el capítulo 6, cómo lo llama el Señor a ser profeta, a decir lo que el Señor tenía para decir. Pero lo primero que reconoce Isaías en él mismo es: ¡ay, Señor! La verdad que yo me siento inmundo, siento que mis labios son inmundos. Entonces el Señor lo primero que hace
es con un carbón encendido, dice, le toca los labios, le dice, con esto ya quité tu culpa, con esto ya quité eso que te pesaba, ese pecado, eso que te alejaba, eso que te apartaba, eso que te hace sentir que no podés decir mi palabra, que no podés ser el instrumento que yo quiero, ya te lo quité, ya te lo saqué. Lo primero que reconoció es, la primera actitud que tuvo Isaías fue la de decir, Señor, la verdad que yo delante tuyo no soy insignificante, soy humilde, miren, mis labios no son inmundos. Es lo primero que hizo. Y ahí entonces, Dios lo primero que hace es arreglar esto. Y ahora le dice, ahora sos mi instrumento, ahora tenés los labios para decir las cosas que yo te mando decir. Y ahí tenemos al profeta Isaías, instrumento de Dios, reconociendo que él por su cuenta no era apto para decir las palabras de Dios, pero por la gracia de Dios, esa culpa, todo eso es quitado y ahora es el instrumento de Dios para hablar lo que tiene que decir. Jeremías, otro caso, puedo citar Josué preparado junto con Moisés mismo, Abraham. ¿Cuántos hombres en la palabra vemos que están en esta situación, reconociendo que ellos por su cuenta no pueden, que son humildes, que ante la presencia de Dios dicen, Señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo esto, yo lo otro, pero no como excusa, sino diciendo, Señor, yo por mi cuenta no puedo hacer nada. Y el Señor diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy contigo, pero tú eres el instrumento que yo escogí para esto. Entonces, a veces lo que yo me pongo a pensar es en las dificultades que yo, vos o cada uno de nosotros hemos pasado. ¿No podrían ser vistos de otra manera? ¿No podrían ser vistos como una preparación para lo que el Señor quiere? ¿No podría ser que nosotros estamos siendo preparados como instrumentos en todas estas dificultades, en todos estos problemas que muchas veces pasamos, teniendo que reconocer por un lado que sin Él nada somos, que si no estamos, como en una de las predicaciones, en una de las meditaciones anteriores, si no estamos ceñidos a Él como el pámpano a la vid, no somos nada. Tenemos que primero reconocer esto. No porque nosotros tengamos fuerza. Escuché hace poco una predicación la del domingo pasado, de Dante Gebel. Escuché. Él decía, el evangelio que tenemos acá es el evangelio de la gracia. Y este evangelio de la gracia no es de lo que nosotros podemos hacer. Es de nosotros pidiendo auxilio y reconociendo que necesitamos la ayuda del Señor. Esto es lo que habla nuestro pastor también. De pelear la batalla, de tener fe, de reconocer estas cosas. Mismo Abraham, como escuchábamos el domingo pasado de nuestro pastor, él, esperanza contra esperanza, peleando la buena batalla en fe, porque por sus medios, él era hombre ya grande, su esposa era estéril. ¿Y qué? El Señor era fiel para cumplir lo que había prometido, a hombre de casi 100 años. Entonces, estas cosas, esto es lo que el Señor nos lleva, a reconocernos primero a nosotros, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, que a veces somos como un pábilo humeante, pero que en Él, por su gracia, podemos ser hasta instrumentos escogidos para la obra de Él. Que en Él tenemos todas estas cosas. Quiero seguir leyéndole algunos textos más para mostrarles esto. En Jeremías, por ejemplo, capítulo 1. Jeremías 1. Y desde el versículo 5 le dice, dice, vino palabra a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor, antes que tú fuese formado en el vientre, ya le había dicho a Jeremías: vos vas a ser mi profeta. Ya lo había escogido como instrumento. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Otro caso como en el de Isaías. Isaías era el carbón, y acá en visión vio esto Jeremías. Lo llamó y dice: antes que fuese formado en el vientre, yo ya te había destinado a que fueras profeta. Nosotros a veces pensamos que Dios nos desecha, que Dios por ahí no somos esto, no somos lo otro, y nos sentimos a veces desechados. Pero, ¿y si en realidad todo esto fuera motivo de preparación para lo que el Señor quiere, para lo que Él desde antes que nosotros naciésemos había dicho que teníamos que hacer? Y que reconociendo su autoridad, en fe, peleando la batalla, sabiendo estas cosas, a veces el Señor nos está podando de muchas cosas, entendiendo y sabiendo escuchar su palabra. Necesitamos ser podados de muchas cosas para finalmente, por gracia, llegar a ser el instrumento que Él quiere que seamos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿vos creés que no sos apto? ¿Vos creés que por ahí no eres apto para la obra? ¿Vos creés por ahí que el Señor no puede haberte escogido a ti? Yo te digo que el Señor te escogió, como me escogió a mí. Yo tampoco. Pienso muchas veces: ¿a mí, Señor? Y sí, ¿por qué no? Miren, voy a hablar de alguien que tendría todos los motivos para ser alguien no escogido, al cual hasta se le tenía miedo. Y ese fue el instrumento escogido de Dios. Estoy hablando de Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Él, como él mismo describía de sí mismo, fariseo entre fariseos. Entonces, acuérdense de una parábola que hablaba el Señor, de cómo oraba el fariseo y el publicano. El fariseo iba y se presentaba delante de Dios y decía: gracias, Señor, que no soy como este, que tú me escogiste. El publicano decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Y si este era un fariseo y Pablo decía que él era fariseo entre fariseos, ¿cuánto más diría ese tipo de cosas? A tal punto que todo aquel que no creía como él creía, como los fariseos creían, como eran los cristianos, los primeros que creyeron en la palabra de Cristo, fueron perseguidos por Pablo, metidos en cárcel y hasta muertos. Este hombre, perseguidor de la iglesia de Cristo, asesino de hermanos, él fue instrumento escogido de Dios. Él fue preparado. Conocemos la historia. Iba de camino a Damasco, de repente le aparece una luz muy brillante en el camino, lo voltea del caballo, le pregunta qué es y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le contesta el Señor Jesús. Dice: soy aquel a quien persigues. Y ahí él fue
a Damasco, guiado por los hombres, ciego. Y ahora quiero hablarles este pasaje donde estamos en este momento, en el libro de Hechos, en el capítulo 9. El libro de Hechos, capítulo 9, dice así: Gloria a ti, Señor. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, estaba bien claro quién era Saulo. Él sabía, o sea, Ananías sabía: Señor, si yo voy ahí y él dice una palabra, yo voy preso. Dice: tiene autoridad acá de los sacerdotes para hacer eso. Y dice: Señor, ¿a dónde me estás mandando? Y lo que le contesta el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Acá él estaba ayunando, Saulo estaba ayunando en estos momentos. En estos días estaba ayunando, estaba en oración, estaba pidiendo, estaba clamando, estaba diciendo: Señor, me he quedado ciego, o sea, te perseguía a ti, ¿no? O sea, pensando que hacía una buena obra, te perseguía a ti. Posiblemente estuviese clamando, pidiendo perdón, estaba pidiendo auxilio. Y el Señor le dijo a un profeta, Ananías: ve y ponle las manos para que recobre la vista. Ananías le dijo: pero Señor, si voy, él me puede poner prisionero, porque basta que diga una palabra y yo voy preso. Dijo: no, anda, porque él es instrumento escogido. Él va a llevar mi mensaje ante reyes, ante naciones, ante gentiles, ante un montón de gente, y aún a los hijos de Israel. Entonces, vemos acá como aún a este hombre, que era el perseguidor de la iglesia, que respiraba ira por todos lados, que tenía esta autoridad de con una palabra mandar preso a quien fuera, él en este momento reconoce su error, reconoce su debilidad. Y el Señor, ¿qué dice de él? Él es un instrumento escogido. O sea, yo lo preparé en todo este tiempo. Él es instrumento escogido para hacer estas cosas. Porque vemos después que Pablo era perito arquitecto, que sabía de las leyes romanas, que había sido educado con Gamaliel, así que sabía de todas las leyes y costumbres judías, porque era fariseo entre fariseos. O sea, tenía una gran preparación, porque el Señor lo había preparado para esto. Vemos a Pedro también, pescador. Bueno, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Y lo preparó el Señor también. Y así con cada uno. Y todo esto nos lleva a la idea de que si nos dejamos en las manos del Señor, si reconocemos quiénes somos realmente delante de la presencia del Señor, y nos dejamos en sus manos, por gracia, Él nos va a ir mostrando, nos va a mostrar que por ahí muchas de estas dificultades, muchas de estas cosas que hemos pasado, muchos de estos problemas, en realidad pueden ser hasta una bendición, pueden ser una guía, una ayuda
para orientarnos en el camino que Él quiere. Pero no es por algo que nosotros podamos hacer, sino que es por su gracia, por lo que Él quiere darnos a nosotros. No por lo que nosotros tengamos, sino por lo que Él quiere darnos a nosotros. Es el Evangelio de la gracia. Lo que estamos hablando es del Evangelio de la gracia. No es por algo que nosotros hagamos, es por lo que Él quiere hacer en nosotros. Es por nuestro reconocimiento de que, Señor, necesito tu auxilio. Es por eso. No por lo que nosotros podamos hacer. Y para concluir, quería leer en 2 de Corintios 12:9. Este mismo Pablo, este Saulo de Tarso, que tuvo estos orígenes, sabemos de la vida de Pablo, las cartas que escribió, cómo él hizo los viajes misioneros y cómo fue después preso a Roma, llevando la palabra por todos lados, fundando iglesias, confirmándolas, varias veces en peligro. Pero al final de todo, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es la conclusión de Pablo en todo esto? Quiero compartir con ustedes este pasaje en 2 de Corintios 12 y voy desde el 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo rogaba y sabía que el Señor cumplía, el Señor hacía, pero en este caso rogó 3 veces. Dice, rogó hasta 3 veces. Y estaba todavía ese aguijón en él. No aclara acá en la palabra qué aguijón era. Yo creo que es a propósito, porque cuando la palabra quiere es muy específica. Pero en este caso no aclara qué es ese aguijón. Muchas teorías y conjeturas se han hecho respecto de esto. Pero es mi creer que no aclara, porque justamente nosotros podemos poner ahí nuestro aguijón en esa parte. O sea, aquello que nos aguijonea a nosotros, aquello que nos muestra esta debilidad, esta afrenta, esta cosa que nos molesta. Este aguijón, pongámosle ahí el nombre que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, pongámosle ahí el nombre que nosotros queremos. Es nuestro aguijón. Y también nos pasa lo mismo muchas veces, que le pedimos al Señor y ahí está el aguijón todavía. ¿Y por qué? Por lo mismo de siempre, porque este apóstol que había visto al Señor en el camino a Damasco, que hizo tanta obra, concluyó en esto, en lo que dice en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, y soy fuerte en el Señor, porque su gracia es la que reposa en mí. Hermanos, esta era la meditación que quería compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima. Recuerden que hay mensajes los días martes y jueves a las 19 horas y nuestro pastor hablando los días domingo a las 11 de la mañana, predicando la palabra de Dios. Hasta entonces, que tengan una buena semana y que el Señor los bendiga. Chao. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que
Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.